En el año 670 existe la primera prueba de la compra de aceite de ballena al País Vasco. Se hizo desde el norte de Francia. No se sabe exactamente cómo esa ballena fue cazada. Sí que conocemos por el recibo que se compraron 40 depósitos de 250 litros. Hay una prueba mucho más evidente en el año 1059, cuando se aprueba una norma que centraliza la venta de la carne de ballena en Bayona, lo que dejaba a todas luces de forma clara que las ballenas eran cazadas ya en el País Vasco. Curiosamente, en una fecha anterior, se da un aumento extraordinario en la tecnología de navegación por parte de los vascos. Es muy probable que la razón derivada de ello es el asentamiento de una base vikinga en el territorio del actual País Vasco francés, y que los contactos entre los vikingos y la población vasca hizo que los avances en navegación y en pesca que habían conseguido los nórdicos se acabaran transmitiendo a los vascos. Ese aumento en conocimiento marítimo representó una auténtica explosión. Los marinos vascos comenzaron a dominar la caza de ballenas y se convirtió en un monopolio mundial. Tal era el monopolio vasco que desde las costas de Vizcaya empezaron posteriormente a cazar en Irlanda, en Escocia, en Noruega, y llegaron a Islandia. Muchos años después, yo también me trasladé a vivir allí, a Islandia, y tratando de aprender la lengua del país, me di cuenta que mi profesora, una islandesa, mujer islandesa, era bastante morena, con los ojos azules, pero muy atractiva. Ella me dijo que en su familia sabían, era algo que se había pasado por generaciones, que uno de sus antepasados era un marinero vasco. Y dentro de la familia había digamos que la broma interna, cuando uno de los descendientes surgía con el pelo negro o oscuro, se decía que estaba mostrando los genes vascos. La evolución de un idioma, la historia que hay detrás de un idioma, no es solo la historia de las palabras, es la historia de las gentes que hablan ese idioma. Y es la historia de los cambios que crean. En muchas ocasiones, cambios que no se entienden o que no han sabido contarse. Ya en el año 2021, muchos años después de vivir en Islandia, acabé preguntándole a Beñat Erezuma del canal Euskara Satorra, Beñat, ¿quién puede contar la historia del euskera? Me contestó sin duda que la persona adecuada para hacerlo era Kike Amonarrizgorria. Porque contar una historia no es solo dar esa información, es dar también la pasión y sobre todo el hilo conductor. Kaixo, Kike. Kaixo, Jordi, Gabón. Oye, vaya presentación, qué bonita. A mí me gustaría preguntarte, empezar con esa pregunta que me hizo mi profesora de islandés y que yo no sabía responder, más allá de las vaguedades de siempre. ¿Cuál es el origen del euskera? Bueno, pues el origen del euskera se puede responder muy fácilmente, pues no se sabe. Y podríamos terminar la conversación ahí. Lo que ocurre es que es un tema que ha suscitado pues mucho interés, mucha pasión, mucha polémica y que todavía la suscita. Recogiendo un poco de todo, vamos a entrar ahí, pero me ha hecho mucha ilusión que hayas empezado por la caza de ballenas, porque precisamente, como decías tú, los idiomas no son solo palabras, son relaciones, son personas, y hay una historia muy bonita entre los pescadores balleneros vascos y la gente de Islandia, y es que hubo un pidgin, un idioma nuevo, mezcla, entre el islandés y el euskera. A finales del siglo XVI, comienzos del XVII, se recogió
eso en un glosario que tiene unas 700 palabras que recoge cómo se relacionaban los pescadores vascos y los islandeses en una mezcla entre islandés y euskera. Y, por ejemplo, hay unas frases que son preciosas y que aquí, bueno, en algunos ámbitos pues, se hicieron conocidas. Y era por ejemplo, decía, Chris María presenta for me valía, for me presenta for you bustana, que quería decir, cuando Cristo moría, me dan a mí una ballena, o sea, cuando tenga yo la suerte de tener una ballena, te daré a ti el rabo, que es una conversación absolutamente pues de taberna sexual, etcétera, ¿no? For you malaguisona. For you es islandés, que bueno, islandés, inglés, ahí anda. For you, mala, ya lo entendemos, y guisona, que es hombre, ¿no? Y para ti un mal hombre. Bueno, pues son historias que nos dan a conocer un poco cuál ha sido también la realidad de una gente que seguramente no ha llegado a las grandes páginas de la historia, ¿no? Y bueno, pues me ha hecho ilusión que hayas comenzado por ahí. Y bueno, lo que decías del origen del euskera, pues mira, el origen del euskera es un tema que, bueno, yo he leído mucho, no he trabajado en el tema, pero he leído muchas de las cosas que se han publicado. ¿Y qué podríamos decir? Bueno, pues lo que decíamos, por una parte, en este momento hay muchísimas teorías, ha habido muchísimas teorías, pero nadie ha demostrado ningún parentesco del euskera con ninguna otra lengua, con lo cual la conclusión es que el euskera es una lengua aislada, que no tiene relación con ninguna otra lengua. Es decir, es verdad que en el mundo hay varias lenguas en esta situación, se calcula que hay unas 120 lenguas hoy en día vivas y existentes de las cuales no se conoce ningún parentesco con otra lengua, y entre las más conocidas, bueno, una es el euskera, otra es el coreano, otra es el mapuche en Chile y Argentina, que tampoco tiene relación con las lenguas circundantes, o el ainu en Japón y en Rusia, ¿no? Y quizás, bueno, la característica del euskera es que es una lengua aislada, además es aislada totalmente, es decir, porque en Europa es prácticamente la única lengua que no tiene ninguna otra lengua con la cual pueda tener ningún tipo de parentesco, ¿no? Es que hay algo, Quique, hay algo que a mí me llama la atención del vasco, porque a veces cuando se saca este tema se dice, bueno, es que hay otras lenguas que no son indoeuropeas en Europa. Por ejemplo, las lenguas finoúricas, como puede ser el finlandés, el estonio, el húngaro y luego está el maltés, que es una lengua semítica, que bueno, ahí hay un debate muy fuerte de si es de influencia árabe o no. Ajá. Pero hay una particularidad que es diferente del vasco en esas dos lenguas, ese grupo de lenguas y con esa lengua además maltesa. Y es que hay muchas posibilidades de que el vasco sea una lengua pre-indoeuropea. No solo no indoeuropea, sino pre-indoeuropea. Y eso indica que es bastante probable que sea el único remanente cultural de las poblaciones que vivían en el continente europeo antes de la llegada de las migraciones celtas, posteriormente germanas, romanas, etcétera. Y eso le confiere un matiz muy distinto. A mí lo que me gusta preguntarte sobre el origen es ¿qué se sabe de ese nexo que han tratado algunos de establecer entre el íbero y el euskera? Porque parece ser que no se sabe los textos que hay en íbero qué es lo que significan, se sabe cómo suenan. Y parece ser que la fonética era similar, pero como no se puede entender cómo era el íbero, ¿hay alguna posibilidad de que fueran de la misma familia, al menos? A ver, los científicos que han estudiado el tema, en principio, digamos que no hay pruebas fehacientes de que puedan ser variantes de la misma lengua, o que puedan ser lenguas emparentadas, ¿no? Parece ser que el íbero no se ha podido descifrar prácticamente muy poco. Entonces, los parecidos que se han encontrado también, y que no son demasiados, surge la duda de si son
términos que han podido ser también préstamos lingüísticos, debido a la relación y al contacto que puede haber entre los íberos y los vascos de aquel tiempo, ¿no? Y últimamente, por lo menos, esta teoría también ha quedado, digamos, está dejada de lado. Digamos, yo creo que lo que ha ocurrido es que como se ha intentado tantas veces intentar relacionar el euskera con otro tipo de lenguas, con tan pocas pruebas normalmente, ya hoy en día todas las personas que están estudiando el tema, digamos que han apartado a un lado todas estas teorías posibles hasta que no haya un mínimo de material, digamos, más utilizable, ¿no? Luego es verdad que con el vasco-iberismo además ha ocurrido otra historia. La teoría vasco-ibera también ha sido una teoría bastante manipulada políticamente. Es decir, por un lado, ha habido quien ha utilizado el vasco-iberismo para probar la españolidad de los vascos, y por otra parte hay quien ha utilizado el vasco-iberismo para defender el derecho de los vascos a su autogobierno según la teoría de ser el pueblo primigenio o los primeros pobladores de la península. Entonces, es una teoría, o sea, siempre hay que ver un poco por qué se defiende y en base a qué se defiende, pero yo creo que es una teoría que últimamente, por lo menos, está apartada, digamos, como prácticamente todas las demás. Es decir, que también se ha hablado, basándose un poco en esta teoría del vasco-iberismo, está la teoría de emparentar, digamos, el euskera con lenguas que podrían existir alrededor del Mediterráneo, que ahí también hay varias teorías, pero bueno, digamos que la base principal era el defender que hubo una o varias lenguas anteriores a la invasión preindoeuropea que existían alrededor del Mediterráneo y emparentar el euskera arcaico, el euskera, el protoeuskera, con esas lenguas, ¿no? Que es lo que ha traído o lo que muchas veces se ha llevado a teorías que han emparentado el euskera con lenguas como el amasí, el bereber, o el guanche, por ejemplo, o teorías que han emparentado el euskera pues con el fenicio, con el cretense, con el antiguo egipcio, incluso con lenguas de este tipo. Incluso algunas teorías que se han creado muy curiosas que emparentaban el euskera con idiomas nativos pre-celtas en Irlanda y en el norte de lo que sería Escocia. Y esto, esto tiene algunas pruebas curiosas, y es que hay un detalle como que en una caverna de Irlanda se encontró ADN de un oso de las variantes ibéricas. Y lo más probable es que eso fuera porque alguien había llevado una piel de oso allí. Entonces, lo que sabemos es que hubo ciertas migraciones bastante antiguas desde la actual zona de Euskadi y de Cantabria a Irlanda y a lo que es el actual el Reino Unido. Sí, que entra con investigaciones genéticas que han dado como resultado eso, el probar de cierta manera que en la época posterior a las glaciaciones, cuando ya empieza a ser posible migrar a ciertas partes de Europa del Norte, hubo migraciones desde esta zona hacia Irlanda, hacia Inglaterra, etcétera. Hay también quien pone en duda un poco los resultados que se han dado de estas pruebas genéticas, que en teoría, digamos, tienen también su lógica, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta también que luego en época romana, pues cohortes que salieron de esta zona llegaron también a Inglaterra, se han encontrado también nombres de origen vascónico en Sardinia, etcétera, ¿no? Y luego, pero ahí hay que diferenciar también dos aspectos, y es una cosa es qué tipo de migraciones pudo haber, otra cosa es en un momento dado qué tipo de lenguas hablaban esas personas y
y si hubo cambios en esas lenguas, etcétera, etcétera. Hay también hay muchos aspectos que digamos, las poblaciones cambian de lengua, las poblaciones se mezclan, hay presencias mayores o menores. Hay muchas incógnitas todavía a resolver en todos estos temas. Y lo que es curioso es que, así como, fíjate, ya hemos hablado ya del vasco-iberismo, o sea, de la península ibérica, hemos hablado del Mediterráneo, estamos hablando ya de Inglaterra e Irlanda. No podemos olvidar las teorías que enlazan el euskera con las lenguas caucásicas, sobre todo con me parecen las que tienen más base por algo que te diré después. Pero bueno, es mi opinión. Por un detalle que luego hablaremos. Así, bueno, estas también, entre los estudiosos del tema que están trabajando ahora aquí, son teorías que en principio se han descartado como pruebas fehacientes, diríamos, ¿no? Luego hay que tener en cuenta también que en el Cáucaso se hablan muchas lenguas y se hablan lenguas de familias diferentes también. Y no todas las teorías se basan en las mismas lenguas, además. Hay, por ejemplo, normalmente, o digamos, las que han tenido mayor repercusión no han sido las teorías que han emparentado el georgiano y el euskera. Eso es, por ejemplo, mira, que tengo entre manos de Shota Ziziguri, que escribió Vascos y Georgianos, y que habla de las dos Iberias, porque se entendía que esta era la Iberia del Este, por una parte, y luego hay otra teoría que enlaza otro tipo de familias lingüísticas del Cáucaso con lenguas sino-tibetanas, etcétera, que es la teoría denecaucásica, según la cual, digamos, existiría una relación entre varias lenguas sino-tibetanas, ciertas lenguas caucásicas, lenguas nadene del noroeste del Canadá y algunas del centro de Estados Unidos y el euskera. Y tenemos que darnos cuenta de que prácticamente estamos abarcando todo el mundo. O sea, estamos abarcando Norteamérica, estamos abarcando Asia, estamos abarcando Europa, etcétera. Entonces, luego hay también las teorías que enlazan el euskera con las lenguas urálicas, lenguas turcas, etcétera. Incluso, bueno, ha habido ya luego otras teorías ya que, según mi entender, por lo menos ya son más extrañas, diría, pero bueno, por ejemplo, en marzo del 2013 leíamos que un estudio lingüístico del profesor Jaime Martín decía que el euskera procedía del dogón, uno de los idiomas hablados en Malí, que había comparado muchas palabras y había encontrado semejanzas en el 70%. Entonces, es que aquí hay algo muy interesante, y es que yo personalmente, como yo muchos, nos tomamos todas las teorías con muchísima precaución, lo diría de una manera suave. Es que se asumen normalmente muchas cosas que se hacen sin base. Por ejemplo, cuando se hacen los análisis de ADN, no se tiene en cuenta que los idiomas no significan necesariamente que haya un trasvase de población, que gente haya llegado a un lugar y que eso haya traído el idioma consigo. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, en estos momentos, se utiliza el español en muchas ocasiones como idioma franco, como lengua franca entre las diferentes poblaciones. Eso no significa que los españoles o la gente que vive en Guinea Ecuatorial sea genéticamente íbera. Simplemente que por cuestiones políticas, históricas, una lengua acaba, digamos que, teniendo influencia en un lugar distinto, y puede pasar por muchas cuestiones. Y pasa lo mismo con la religión o con otro tipo de aspectos culturales. Y que luego tenemos que tener en cuenta también que cuando hay una migración de este tipo, o sea, esa migración puede pasar por muchas fases, por muchos niveles de integración, por muchos niveles de plurilingüismo, no bilingüismo, sino incluso plurilingüismo, etcétera, etcétera. Entonces hay todos estos aspectos hay que tomarlos con mucha precaución, con mucha precaución. Y un poco por eso, cuando se habla del origen de euskera, que hemos hecho un repaso somero, pero bueno, los oyentes pueden dar cuenta de que prácticamente es que hemos repasado
todo el mundo. Hemos estado en Norteamérica, hemos estado en África, hemos estado en Europa, hemos estado en Asia. Entonces, esto quiere decir que, bueno, digamos que ha habido muchísima teoría, alguna con más base científica, otras con muy poca base científica, y luego incluso pues ya hay teorías, digamos, las teorías, bueno, hay algún vídeo por ahí en Internet de algún científico que está defendiendo que, lo he visto, o sea, que está defendiendo el origen extraterrestre de los vascos y el euskera. Entonces, te quiero decir que es que hemos oído tantas cosas que dices, en fin, vamos a un poquito de por favor, que se dice, ¿no? Pero lo que sí que hay más pruebas es que las fronteras actuales del euskera no han sido las fronteras históricas, y cuando digo históricas me refiero literalmente desde que hay fuentes escritas. ¿Cuáles eran las fronteras? Bueno, para terminar con el Jordi, sí, para terminar con el tema del origen, si hay una frase que me gusta muchísimo del gran lingüista Koldo Michelena, que decía que el verdadero misterio del euskera no es su origen, sino su supervivencia. Y creo que nosotros también, digamos, a las personas que estamos trabajando a favor del euskera, no le damos excesivamente importancia a este tema. Yo eso lo querría recalcar. Sí es verdad que este carácter exótico, aislado, pues nos ha traído, en cierta manera, a veces también consecuencias positivas, pues ha creado interés, también a nivel internacional, ha habido muchos estudios, ha habido insignes personas que se han acercado a estudiar el euskera, pues como Humboldt o como fue el príncipe Bonaparte, etcétera, etcétera. Pero también a veces ha traído consigo el considerar que el euskera no es una lengua normal, digamos, y lo que nosotros aspiramos es a vivir en euskera pues como una lengua normal, que bueno, tiene sus características diferentes, pero que tampoco le queremos dar, digamos, la queremos sobrevalorar excesivamente. Y luego lo que comentabas de los límites del euskera, es verdad, bueno, que lo que sí parece, y cada vez creo que es más unánime en el colectivo científico, es pensar que hace 2000 años, digamos, cuando comienzan a aparecer las primeras reseñas en nombres, en lápidas de algunas palabras, algunos nombres de dioses, algunos nombres de personas, el euskera sí abarcaba lo que sería prácticamente el territorio de la actual Euskal Herria, es decir, las provincias de Lapurdi, la Baja Navarra y Xuberoa, en lo que es el País Vasco en el Estado francés, y luego lo que sería pues Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Eso prácticamente en su totalidad. Luego comienza, digamos, hay zonas en las cuales hay mayor unanimidad y otras en las que hay menos. Digamos que el tema de la implante. Aquitania considero que sí, es prácticamente seguro, porque hay pruebas históricas escritas de que se hablaba. Eso es, sí. Pues, se le llama lengua aquitana, también se le ha llamado, o digamos, protoeuskera, ¿no? Que sería, digamos, pues hay que tener en cuenta que, claro, todos los idiomas evolucionan, y lo que entonces, digamos que estamos hablando de qué se hablaba, qué tipo de euskera se hablaba cuando se hablaba latín, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí sabemos que llegaba prácticamente ahí, bueno, en las crónicas romanas, etcétera, ahí se distingue muy bien entre las dos márgenes del río Garona. Para situarnos, estaríamos cerca de Burdeos, en la cual se comenta que ahí hay los galos y luego los aquitanos eran pueblos muy diferentes, tanto físicamente como en su manera de vivir y en su lengua. Y luego tenemos ahí todas las inscripciones que han ido apareciendo en todo lo que es Aquitania hasta Burdeos, y en el norte de los Pirineos, digamos, hasta el Val d'Aran, y ahí entre Toulouse y llegaba Andorra, hasta el Val d'Aran, el euskera. Llegaba hasta la Valle de Arán. Eso es. Bueno, de hecho, Arán en euskera significa valle. Eso es curioso. El Val d'Aran, que sería el Valle del Valle.
Y ahí, por ejemplo, en las inscripciones romanas han aparecido nombres que Andere, Sembe, Cisón o Seni, que son palabras que hoy en día nosotros las utilizamos a diario, es decir, Andere, que es Andre, que es mujer, Sembe, que hoy en día se dice Seme, pero que es hijo, Cisón, que es Guisón, que seguramente sería Guisón, hay que tener en cuenta que hoy nosotros estamos acostumbrados a leer las palabras en la grafía actual, pero en aquel momento Cisón, que es Guisón, y Seni, que se entiende que es familiar también, ¿no? Entonces son palabras que las utilizamos en el euskera actual. Luego también en las inscripciones que han aparecido, por ejemplo, en la parte de Aragón, de Cinco Villas, vemos también que han aparecido nombres de origen aquitano. En el sur de Navarra, en Lerga, en la lápida que encontraron, aparecía también un nombre Ume-Zahar, que es Ume-Zahar. Hoy en día diríamos Ume-Zahar. Y Ume es niño y Zahar es viejo, que sorprende el parecido que tienen. O, por ejemplo, en las tierras de Soria, que están apareciendo, bueno, el verano anterior hubo una exposición en Soria en torno a todas las piezas que estaban apareciendo en los yacimientos que están trabajando en Soria, y, por ejemplo, aparecía también en Soria una palabra que es sesenco, y sesenco es sesenco, que sesen es toro hoy en día. O sea, hoy en día sesen lo utilizamos normalmente, o sea, sesen plaza, que es plaza de toros. Entonces, sorprende en ciertos momentos el nivel de parecido que hay con ciertas palabras. Luego hay otras que no, que ya son los entendidos en el tema, los que dan sus interpretaciones o los que van indagando un poco en qué pueden significar, o a veces que no se entiende el significado, que por el tipo de estructuras que tienen estas palabras se ve claramente que son de origen vascónico, ¿no? Aparte que tiene sentido, porque el hecho de que se haya conservado el euskera en el actual territorio del País Vasco, Navarra, las provincias francesas, tiene sentido que se encuentre más o menos en el centro de lo que era la región histórica hablada por el vasco, porque las regiones fronterizas con una lengua más fuerte por cuestiones demográficas o políticas son las primeras que acaban perdiéndose. Básicamente es como pelar una cebolla. El centro es al final lo que tú puedes mantener. Sí, que es el proceso de pérdida del idioma que han llevado pues prácticamente todos los idiomas minoritarios. Si vemos el retroceso del galés, por ejemplo, es un retroceso muy parecido, y el retroceso del irlandés en Irlanda, que prácticamente hoy en día viven los Gaeltag de la costa oeste también, son procesos parecidos. Además, en este caso, luego también la orografía influye. Es decir, la parte aquitania también es una parte muy llana, una parte muy fácil, digamos, de conquistar, ¿no? O la parte sur de lo que es Álava, Navarra, y bueno, que llegaríamos un poco hasta si vemos también hasta dónde se hablaba euskera, por ejemplo, en la parte de Rioja, observamos que prácticamente se hablaba en valles concretos, ¿no? Eso también ha ocurrido. Ocurre lo mismo con Huesca. Hay referencias ya medievales, mucho más tardías, en el que era evidente por la normativa aplicada que debía haber hablantes nativos del euskera en Huesca. Porque hay algunas restricciones a que no se usen en determinadas contratos, etcétera. Con lo cual eso significa que esas zonas que eran tan montañosas habían pervivido probablemente en aldeas y en zonas poco accesibles mucho tiempo, porque que se hable en el siglo X o XI en determinadas zonas de Huesca significa que probablemente la separación hizo que pudiera vivir más, a pesar de encontrarse en esas partes de la cebolla, como hemos dicho antes, más exteriores. Sí, y luego, bueno, el estudio de los dialectos, que alguno ha desaparecido hace poco, pero por ejemplo en la zona pirenaica tenemos el roncalés, el salacenco, y son dialectos que van por valles, o sea, son dialectos que funcionan por valles, y eso tiene su lógica, es decir, la orografía entonces impedía mucho o dificultaba la comunicación entre valles, y cada valle desarrollaba
su particularidad idiomática, ¿no? Lo que comentabas sobre Huesca, es verdad, es una ordenanza de 1349, y que prohibía hacer mercaderías entre otros idiomas en euskera. Y claro, decía, si en Huesca prohibían hacer mercaderías en euskera, quería decir que había vendedores que vendían en euskera y compradores que compraban en euskera. Y otro dato también interesante. Esto es muy importante, porque por razones políticas se ha solido decir, no, bueno, eso se aprobó porque había comerciantes que probablemente se trasladaban del País Vasco, pero bueno, es que para utilizar el idioma, el que te oye te tiene que entender también. El que te compra, el local, tiene que entender también euskera. Entonces, es evidente que se hablaba allí. Sí, sí. Y si prohíbes una cosa, no es porque una persona un día que se le ha ocurrido y... No. Es porque hay... algo recurrente. Es recurrente y hay un núcleo que lo utiliza. Es decir, que la prohibición de un idioma nunca se da porque hay una persona rara que a nadie se le ocurriría prohibir el uso del, no sé, de un idioma que lo ha utilizado solo una persona y lo ha utilizado solo él. No. Hay pocos documentos de este tipo, pero los que hay son muy claros. Por ejemplo, otro documento interesantísimo, y nos vamos a La Rioja, es Nojacastro, que es una localidad cerca de Ezcaray. No, este documento es del 1235, y el alcalde fue detenido por declarar ante los tribunales locales en euskera. Y luego lo dejaron en libertad porque comprobó, digamos, que el fuero municipal se lo permitía. Y además, él, digamos, en cierta manera, reivindicaba su derecho a poder hablar en euskera porque en aquel tiempo la mayoría de los habitantes de Nojacastro no sabían castellano. Claro. Digamos que los idiomas se mueven, hay retrocesos, hay avances, hay movimientos, ¿no? Con respecto al uso del euskera en La Rioja, ha habido una teoría hasta ahora que defendía un poco que estas poblaciones eran poblaciones de repoblamiento después de la conquista, después de la reconquista, ¿no? Pero las últimas investigaciones que se están llevando parece que denotan que la utilización del euskera y la presencia del euskera era anterior a la llegada de los árabes también, o sea que era una presencia anterior. Y luego no podemos olvidar también que las primeras palabras escritas en euskera están escritas en el monasterio San Millán de la Cogolla en La Rioja, ¿no? Ahora que has introducido el tema de las palabras escritas, ¿ha tenido el euskera alguna vez algún alfabeto propio o algún tipo de signos? Porque no todos los idiomas tienen alfabetos, tienen otros sistemas de escritura. No, te quiero decir que no. Las palabras no ha tenido. No es que no haya tenido alfabeto propio, sino que incluso, digamos, la unificación o del estándar escrito ha sido una preocupación constante entre los escritores en euskera prácticamente desde que en 1545 Beñat Etxepare escribió el primer libro, ¿no? Ha habido sus intentos durante la historia literaria del euskera, pero bueno, la verdad es que al final la unificación del idioma, lo que es el euskera estándar o el batúa actual, no llegó hasta el 1968, y anteriormente pues cada uno utilizaba pues su grafía. Entonces tenemos temporadas en las cuales podemos ver que, por ejemplo, sonidos como la TZ, el C o la Che, que no son sonidos usuales en euskera, en castellano o en francés, pues se han solido utilizar de manera muy diferente según los escritores. Sí, eso se ve muy claramente en la historia del euskera, que me recuerda mucho a las primeras escrituras del chino. Las primeras fuentes del chino, de lo que hay escrito, son fuentes burocráticas y administrativas. Eso indica que normalmente, cuando se tiende a escribir, la primera razón para hacerlo no es una razón, digamos, cultural, no es una razón poética, es una razón pragmática. Yo le tengo que
tengo que mantener el conteo de algo, tengo que hacer algo que necesita ser mantenido por escrito para un contrato, por ejemplo, para que no haya dudas, o para que haya comunicaciones entre miembros de la burocracia. Es por eso que los estudiosos del chino clásico dicen que solo la gente que sabe de lo que se está hablando entiende el chino clásico. Es como si en una conversación de contables empiezas a escuchar, ¿no? Al final no te estás enterando de qué significa que han comprado 12 licencias a 153, de qué estás hablando, ¿no? Y cuando has introducido el tema del pidgin, del lenguaje simplificado vasco-islandés, que es un tema muy interesante y que no es el único, esto probablemente no lo van a conocer muchos de los oyentes, pero eso se repite también en Canadá, en la actual Canadá, con el pidgin vasco algonquino. Han aparecido posteriormente diferentes glosarios de palabras entre las lenguas nativas y el euskera. Y eso lo que significa no es que había un cursillo para que los pescadores aprendieran algonquino o lenguas nativas y para que los nativos aprendieran euskera. No, eran una forma de poder comunicarse. Y eso se ve claramente cuando uno ve qué es lo que contiene el glosario, y el glosario contiene palabras y expresiones que no tienen nada que ver con lo que entendemos por la cultura, como por ejemplo el glosario contiene Zurakin y Arrua Jo, contiene es sexo, droga y rock and roll. Sí. Entonces, sí, o sea, es economía y luego pues sexo, droga y rock and roll, o sea, están hablando de eso, sí. Claro, y ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto, rock and roll y lo que no es rock and roll? De hecho, mira, hay de lo poco que conocemos, porque es verdad que conocemos poco, pero hay una anécdota que lo recogieron en alguna crónica posterior, y es que los pescadores vascos les habían enseñado a los indios Mi'kmaq contestar a una pregunta que les decían. Y les enseñaron a decir ser modus audite, ¿qué tal estáis? Pues un saludo de entrada en cualquier situación. Les decían, ¿qué tal estáis? Ser modus audite. Y les enseñaron a responder en euskera a paisa cobeto, que quiere decir los curas mejor. Con lo cual luego pues había risas, evidentemente, ¿no? Entonces iban los pescadores vascos y les decían a los Mi'kmaq, me imagino que les dirían, mía lo que van a contestar, mía, que es la típica broma que se hace a una persona que no sabe un idioma y dice, ¿cómo se dice esto? Dile esto, di esto, ¿no? Pues esa broma, pues hace 400 años funcionaba entre los euskaldunes y los Mi'kmaq que tenían bastante buena relación, y luego ocurría que aquellos Mi'kmaq en relaciones con otros blancos, digamos, utilizaban palabras del euskera, que algunas han quedado. Por ejemplo, Anaya, que es hermano, ha quedado en la lengua Mi'kmaq, y ha quedado también Oreña, que lo dicen de otra manera, pero es una derivación, pero que es ciervo también ha quedado. No, y de hecho, ese tipo de bromas que se repiten prácticamente desde el inicio de los tiempos a la actualidad. El mismo Risto Stoichkov, cuando llegó al Barcelona, sus compañeros de equipo le dijeron que lo que hay que hacer en España cuando se está en la liga es, lo primero, cuando ves al árbitro, decirle, hola, gran cabrón, ¿cómo estás? Que es el saludo. Entonces, lo primero que hizo, y es la típica broma, y eso ha quedado escrito en este glosario euskera algonquino, que tiene algunas expresiones que a mí son muy ilustrativas de qué era la relación o cuál era la posible relación entre los vascos y los nativos americanos, porque hay una de las partes del glosario que dice guerra izango dugu, que es algo así, corrígeme si me equivoco, como tendremos guerra si seguimos así. Porque sufrían problemas de negociaciones, de ataques por parte de la población local. Y hay que decir algo. Los marineros vascos, a ver cómo lo explico esto. La caza de ballenas y la pesca en general, los navíos que partían del País Vasco, en algunos casos
llevaban cañones, estaban fortificados. Gran parte de los marineros tenían experiencia militar. Hay que decir que cuando llegan a Islandia, en uno de los casos, sufren una matanza. Parten 36 navíos desde diferentes partes del País Vasco, por tanto, de la parte española como francesa. Llegan solo 10. Y en 1615 sufren una matanza por parte de los islandeses porque se tienen que quedar a pasar el invierno porque no pueden, el tiempo es muy malo. Y la población local les tiende una emboscada por la noche y mata a 31. Había 81 vascos y mata a 31. La manera en la que vuelven, 15 de ellos que estaban desperdigados en diferentes campamentos, tienen que secuestrar un barco inglés. Eran gente, la mayoría de ellos, eran gente con experiencia militar. Porque ahora cuando hablamos de viajar y viajo a Islandia, me miro Google, miro las reviews de cómo va a ser el hotel, eran gente que se trasladaba a lo mejor desde una aldea del País Vasco, viajaba al otro lado de Europa, prácticamente en la frontera de América, con unas posibilidades de morir tremendas solo en el traslado. En la caza era algo sumamente complicado. Y luego el tratar con la población local, que era algo muy difícil, porque luego incluso se desarrollan formas para no pagar las tasas que había en los diferentes países. Los marinos vascos desarrollan una forma de convertir la grasa de ballena en aceite para no tener que ir a la costa, montar tu campamento y tener que pagar a los noruegos o tener que pagar Y esto acaba generando un montón de problemas. Y este tipo de glosario indica este tipo de relación, de que te compre, de cuánto cuesta una camisa. Hay una cosa muy que me divierte mucho, que hay una parte del glosario que dice, a ver dónde porque me lo he apuntado porque me ha parecido maravilloso. Dice, bizcocha eta sagardoa emango dizkizut. Sí. Te daré bizcocho y sidra. ¿No? ¿Significa eso? Sí, bizcocha, que es en Euskadi Iparralde además, es bizcocho, es pastel, sí. Y otra que sí, claro, dice ikuz yezadazu atorra. Eso es. Que es algo así como, corrígeme si me equivoco, lava mi camisa. Lava mi camisa, eso es. Claro, entonces, los marinos tenían que tener una relación con la gente local y estos glosarios indican, yo quiero aprenderlo para indicar una acción. Y entonces lo que veo de la población, lo que muestra el lenguaje, cuando hemos empezado y hemos hablado, hemos indicado que la lengua no solo son las palabras, lo que muestra es el carácter de los pueblos, la historia de ese desarrollo. Y el desarrollo del euskera muestra algo muy pragmático. En las pocas fuentes escritas muy antiguas, lo que indican es eso. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, y yo creo que, a ver, si vemos la historia del euskera, la historia de sus palabras, la historia, por ejemplo, estamos hablando ahora de la relación que hubo con los islandeses o con los algonquinos, que fue una relación, digamos, muy circunscrita a una temporada y a un ámbito muy concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos observar que en el euskera existen palabras que se han tomado directamente del árabe. Claro, no podemos olvidar que la parte sur de Navarra, Pamplona, estuvieron, hubo la población de los Banukasi, o sea, hubo una relación muy estrecha entre vascos y árabes. Nosotros para decir carta decimos gutún, pero gutún viene de kutub, árabe. Para decir camisa decimos alcándora, que es alcandura, del árabe. O para decir mercado, azoka. Aquí los mercados, de los fines de semana de fruta son azokak. Claro, azoka viene de azuk, de zoco. Hay palabras, evidentemente, hay una influencia del latín enorme, pero que indica también una relación
digamos, con los romanos muy intensa. Y ahí siempre se plantea una pregunta. ¿Por qué no desapareció el euskera en tiempos romanos, cuando prácticamente, ¿por qué no desapareció? Primero con las primeras invasiones, digamos, indoeuropeas, pero sobre todo cuando vinieron los romanos, desaparecieron de la península las demás lenguas y el euskera la península y otras muchas. Y el euskera no desapareció. Y ahí, bueno, ¿qué tipo de relación hubo ahí para que el euskera no desapareciese? Porque la influencia del latín en el euskera es clarísima, es grandísima. Luego tenemos influencia celta, tenemos influencia del árabe, otro tipo de influencias, ¿no? Posteriormente, y sobre todo en el euskera de Iparralde o de la parte de Francia, hay una influencia también y una relación entre el occitano, gascón y el euskera. Entonces, bueno, todo esto es fruto de las relaciones entre personas, de las relaciones entre grupos, pero que lo podemos ver hoy en día. 5 vocales se debe al hecho de que el euskera tenía también 5 vocales y claro, el castellano se forma, digamos, en un ámbito geográfico muy cercano a las tierras donde se hablaba euskera. De hecho, Gonzalo de Berceo utiliza palabras en euskera en sus poesías, y tenemos que tener en cuenta que cuando Gonzalo de Berceo estaba escribiendo sus poesías, prácticamente en el Valle de Alau estaban hablando euskera. ¿Y cuáles son, ahora que has introducido este tema, cuáles son las mayores diferencias que separan el euskera de las lenguas que les rodean, que son lenguas indoeuropeas, como el francés o el español? Vamos a ver. Sistemáticamente. Sí, a ver, por una parte, el euskera es una lengua que se declina y es una lengua aglutinante. Perdona, un ejemplo, por declinar, que tiene casos, estás indicando como el latín, ¿no? Para que lo entiendan los oyentes. Con una eche, que eche quiere decir casa, por eso aparece tantas veces en apellidos. Por ejemplo, Echeverría, pues es casa nueva. Echezarreta sería las casas viejas, etcétera, etcétera. Eche es casa. Eche-a es la casa. Eche-ac quiere decir las casas. Eche-tic quiere decir desde casa. Y eche-era esa casa. Digamos que esa es pues, una diferencia. Por eso cuando vengáis a Euskal Herria vais a ver que en la mayoría de las tiendas la palabra que nos indica qué tipo de tienda es terminará o en a o en ac, porque esos son los artículos. A singular y ac plural. Luego el euskera es una lengua sin marca de género. Por eso nos parece a nuestros niños y a nuestras niñas y a nosotros cuando éramos pequeños y a las personas que no conocen el castellano se les hace tan difícil aprender el género en castellano. O sea, perdona, no es que todo sea neutro, es que ni hay neutro, ni hay femenino, ni hay masculino, no hay ningún tipo de diferenciación. Por ejemplo, la calle y el ayuntamiento. Y dices, ¿y por qué la calle es femenino y el ayuntamiento es masculino? Entonces, en euskera es kale a. Ayuntamiento es udaletxe a. La playa es ondartza y el techo sería sapai a. No hay marca de género. Digamos que no se diferencia. Perdona, ¿Cómo se diferencia el género? Porque el género sí se diferencia a veces, y es utilizando palabras diferentes. Hijo o hija se diferencia, pero hijo es semea y hija es alaba. ¿Y qué significa que es una lengua aglutinante? Pues una lengua aglutinante lo que quiere decir es que, digamos que partimos de una raíz y le vamos añadiendo elementos que van sumando significado a esa palabra. Por ejemplo, el de la mujer, digamos, vamos a poner, el de la mujer, el de la mujer, tenemos 4 palabras en castellano y nosotros todo eso lo decimos en una palabra, que sería mujer, emakume, la mujer, emakumea, de la mujer, emakumearen, y lo de la mujer, emakumearena. Entonces, digamos que, y luego ese arena final, el de la, eso nos vale pues para el de la casa, eche arena.
El de la calle, calé arena. Digamos que vamos insertando esos significados por medio de posposiciones, por medio de elementos que denotan un significado y que son invariables, además, ¿no? No sé, ¿se ha entendido bien, Jordi? Yo sí que lo he entendido, así que como no soy una persona especialmente inteligente, creo que lo habrán entendido también el resto de... Sí, porque a veces no es fácil, además así, digamos, gráficamente se puede explicar mejor, ¿no? Pero así oralmente. Luego hay otro elemento distintivo, sería el orden de los elementos de la frase. Normalmente en castellano es, por ejemplo, sujeto, verbo, objeto, y en euskera es sujeto, objeto, verbo. Normalmente el verbo va al final. Y hay ¿sería algo una cosa así como curiosa. yo coche compro? Eso es. Eso es. Ni cochea erosten dut. Y además, en este caso, la palabra que va delante del verbo, digamos, nos indica el foco, que es la palabra que va delante, justo en el lugar inmediatamente anterior al verbo, es el elemento que se intenta destacar. Por ejemplo, amaia, amaiak ogia ekarri du. Ekarri du quiere decir ha traído. Ogia es pan, amaia, amaia. Pero si decimos amaiak ogia ekarri du, significa que le damos importancia a ogia, es decir, al pan. Lo que estamos diciendo es que Amaya lo que ha traído ha sido un pan, no otra cosa sino un pan. En cambio, si decimos ogia amaiak ekarri du, lo que estamos diciendo es que lo importante es Amaya, es decir, que sabíamos que alguien iba a traer el pan, pero lo importante es que ha sido Amaya la que la ha traído. Digamos que por es un marcador, digamos. Un marcador, es decir, en un caso sería ha sido Amaya la que ha traído el pan y la otra sería lo que Amaya ha traído ha sido un pan. Pues eso, en euskera, justo con cambiar el orden, sin cambiar ni un ápice ni una letra, se dice, ¿no? Luego, digamos, el acento de las palabras también cambia. En principio, digamos que los acentos no son tan marcados y no tienen una función tan distintiva o tan demarcativa como pueden tener en castellano, por ejemplo, ¿no? Y lo digo con un nombre. En castellano diríamos Antón Mendizábal y en euskera diríamos Antón Mendizábal. Digamos que no es un acento tan marcado. Luego, evidentemente, el léxico cambia y eso cambia mucho. Es una lengua ergativa y que luego digamos... Perdona, ¿qué significa que es una lengua ergativa? Bueno, vamos a ver. Una lengua ergativa es la que diferencia lo que son las construcciones transitivas de las que son intransitivas. Y por decirlo de una manera, cambia el verbo y cambia el sujeto. Es decir, cuando la acción y el verbo son intransitivos, no se marca el sujeto. Pero cuando son transitivos se añade una K. Vamos a ver. Por ejemplo, a ver, porque esto es muy complejo. Viene. Eso es, para que lo entendáis. Amaya viene, viene en este caso sería dator, y diríamos Amaya dator. Amaya viene. Pero si decimos Amaya lo ha visto, que ya entramos en un verbo transitivo, el sujeto cambia y sería Amaiak ikusi du. Amaya lo ha visto, Amaiak ikusi du. Yo diría que esta es la característica quizás más distintiva del euskera, el ser una lengua ergativa y que normalmente a las personas castellanoparlantes es una de las cuestiones que más dificultad les supone. Incluso a la hora de oírlo, porque en castellano esa K no se oye, esa K de final de palabra prácticamente no se distingue, y sobre todo al ponerlo digamos, al practicarlo, ¿no? Entonces, nosotros, ni naiz, yo soy, es ni naiz, pero yo lo he hecho es nik egin dut. Por eso soy de tantas Ks. A ver si lo entiendo. A ver. Vamos a intentar. Si yo te diría, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? La respuesta sería Jordik. Uh-huh. Si diría, ¿quién ha venido?
sería Jordi. A ver, vamos a intentar refrescar primero la filología un poco, porque para los que somos un poco cenutrios en este aspecto, que una frase sea, un verbo sea intransitivo es que no necesita un complemento directo. ¿Eso es así? Correcto. Es. Por ejemplo, un verbo que es transitivo es, por ejemplo, comprar. Si compro es que necesito algo. Algo, eso, ¿no? Es. Entonces, sí. Entonces, si yo he comprado algo diciendo, es Nick, sería ya. Por lo que me estás diciendo es en el euskera el sujeto del verbo transitivo está en caso ergativo también, ¿no? Sí, eso es. Ese es el sujeto del verbo transitivo, de la acción transitiva, siempre se marca con K. Y si es un verbo de una acción intransitiva, de un verbo intransitivo, no se marca. Bueno, este tema es para que nos sentemos y este sí que es para estudiar, ¿eh? Este me lo tengo que repasar. Voy a tener que oír el mismo programa que estoy grabando para aprenderlo, ¿eh? Ya para cambiar. Sí, por eso para cambiar, muchas veces en muchas frases vais a ver palabras que terminan con K, porque por una parte son plurales, indica el plural, la K indica plural en euskera, y por otra parte indica el sujeto transitivo. Entonces, digamos que eso hace que en muchas frases vais a ver pues, nombres propios que terminan en K. O sea, podéis ver Quique, pero de repente Kikek. Y eso indica que estamos en una frase transitiva. O por ejemplo, Jordi, pero vas a ver Jordik, pues si es Jordik, quiere decir que hay un complemento. Bueno, es evidente que esta es la mayor prueba por la que había un glosario islandés euskera y aleuquiano euskera y que no explicaban el ergativo a los aleuquianos en Canadá, ¿eh? Pero digamos que al ser un elemento diferenciador únicamente que atañe al euskera, y para personas que están aprendiendo el idioma o para personas, por ejemplo, en situaciones como la de Bilbao o Pamplona, en las cuales todavía el uso social del euskera es muy minoritario, digamos que es uno de los aspectos que más cuesta transmitir. No, y aparte es que, si no me falla la memoria, creo que solo el 15% de las lenguas del mundo son ergativas. Sí, son pocas, el 85% son nominativo acusativo. Sí. Y en Europa creo que somos los únicos. En este caso sí. En Europa no, creo que no hay más. ¿Consideras que es un mito esa asunción de que el vasco, el euskera, es uno de los idiomas más difíciles del mundo para alguien que habla una lengua indoeuropea? Sí, yo creo que eso es un mito absoluto, ¿eh? Además que está probado absolutamente. No sé muy bien de dónde viene el mito. Es verdad que la primera gramática que se escribió en euskera en el 1729, que fue Manuel Larramendi el que la escribió, la tituló El imposible vencido, porque entonces ya existía la idea de que aprender euskera era imposible. Eso puede tener muchas razones. Puede tener la razón, en aquel caso, de que no había material para aprender euskera, es decir, no había posibilidad, no había método, no había gramáticas. Entonces él creó la primera gramática precisamente para que la gente pudiera aprender euskera y se daba cuenta de que se necesitaba. Eso puede ser una razón. Y otra razón también, digamos, puede ser el menosprecio que puede haber por todo lo que es una lengua diferente. Eso existe, siempre ha existido en muchas lenguas y sobre todo en situaciones, digamos, de lenguas más hegemónicas, hablando de lenguas, digamos, que se consideran inferiores, ¿no? Pues todavía en Francia a todo lo que no es francés se le llama patúa. Bueno. ¿Y hay alguna palabra en euskera que no tenga una traducción clara al castellano? Yo creo que las que menos traducción tienen son las palabras de creación, digamos, reciente. Una, quizás tú, Jordi, la conocerás, gaupasa, ¿sabes lo que es? No. Gaupasa, gaupasa aquí es una palabra que se utiliza en euskera y se utiliza en castellano. Gau es noche y pasa es pasar la noche. Gaupasa es
una juerga que dura toda la noche hasta que amanece y tú vuelves a casa después de haber amanecido. Eso se hace y es fiesta. Esta palabra es maravillosa. Esta palabra es maravillosa. Espero que se extienda no solo al castellano, sino al resto de idiomas del mundo, y entonces, incluso al islandés. En el castellano de aquí se utiliza ayer que hiciste el caupasa. Y hacer caupasa es saliste de juerga y no has vuelto a casa hasta que ha amanecido. Es una palabra de uso absolutamente normal y masivo. Ahora menos, con la pandemia es una palabra, digamos, que añoramos y que recordamos con un poco de nostalgia. Esperemos que pronto podamos volver a utilizarla. Otra palabra que nosotros solemos utilizar aquí en los saludos es aspaldikoa. Y aspaldi es hace mucho. Aspaldiko es aspaldiko de hace mucho y aspaldikoa el de hace mucho. Entonces, aspaldikoa, digamos, es cuando te encuentras con una persona que hacía mucho tiempo que no la has visto. Entonces, es una manera de saludar, es ¿qué tal estás? Digamos, pero es que tal estás indicando que es una persona a la cual no has visto. Joncho, aspaldikoa. Otra palabra que podríamos comentar, a mí me ha ocurrido, zurito, ¿no utilizáis vosotros o sí? Porque esto suele ser, el zurito es la caña pequeña. Otra palabra curiosa, que esta la he encontrado, estaba mirando unas listas antes y digo, pues es verdad, esta no creo que haya en castellano, que es, ¿cómo le decís vosotros en castellano al ruido que sacan las tripas cuando tienen hambre? O sea, cuando estás de hambre y de repente las tripas empiezan ahí a sacar ruido que no suenan. La gente suele decir suenan las tripas. Suenan las tripas. Para nosotros eso son tripas zorriak. Eso es una palabra. Tripas zorriak. Tripas, ¿se entiende? Y zorriak piojos. Esos son los piojos de la tripa. Pero todo es una palabra. O sea, es una palabra que literalmente significa piojos de la tripa. Eso es, pero tripas zorriak, eso es, digamos, el origen de la palabra sería eso. Pero tripas zorriak son el ruido que se escucha cuando tienes hambre y además a veces suena en una reunión en la cual no quieres que se oigan, etcétera, ¿no? Y hasta donde yo sé, no solo las lenguas nativas americanas fueron utilizadas en el conflicto bélico. Corrígeme si me equivoco, pero también fue utilizado el euskera en la batalla del Guadalcanal. Eso es, en la Segunda Guerra Mundial había un capitán Carranza de origen vasco en las tropas americanas y entonces tenían miedo de que los japoneses pudiesen interceptar los mensajes y entonces lo que buscaron era hablantes de idiomas, digamos, minoritarios o poco conocidos, por lo menos en aquellos ámbitos, que pudiesen intercambiar mensajes entre ellos. Y una de las lenguas que se utilizó fue el navajo y otra de las lenguas que se utilizó fue el euskera. Para dar ya la orden del desembarco. Además, entonces, digamos que a veces nosotros humorísticamente hemos dicho que las lenguas son para comunicarse, pero a veces también son para incomunicarse. Y en algunos casos el euskera también viene bien para poder incomunicarse. En este caso lo utilizamos para ello. Bueno, hay filólogos, incluso psicólogos evolutivos, que lo que dicen que una de las principales funciones del lenguaje es engañar, ¿no? También. ¿Y qué me puedes decir del versolarismo? Porque me parece algo que también es absolutamente maravilloso. Bueno, quizás para oyentes que no conozcan lo que es el versolarismo también, yo creo que sería interesante que googleasen un poco los versolaris. Mira, hay una cuestión previa que, digamos, es que en Euskal Herria tenemos una gran preocupación para mantener vivas las tradiciones, pero desde un punto de vista moderno y renovador. Es decir, desde un punto de vista dinámico y en vista al futuro, ¿no? Y yo creo que este espíritu ha conseguido que una tradición como la de los versolaris, que son improvisadores orales,
sea una de las actividades culturales en este momento más vivas del país. Yo creo que este tipo de improvisación oral existe en muchas partes del mundo, existen en los glosadores de Mallorca y Menorca, existe en Cataluña, en Valencia, en Murcia está el trobo, existen las alpujarras en Cuba, en Argentina. Yo creo que en ningún lugar consigue reunir tanta gente como aquí. Digamos, bueno, los versolarios lo que hacen es improvisar versos individualmente o por parejas normalmente en base a un tema o una situación que les plantea un presentador o según en qué ambientes, pues directamente cantando en torno a aquello que están presenciando directamente. Los temas son de todo tipo, desde temas de candente actualidad hasta situaciones humorísticas, y en este caso incluso diría que el versolarismo está renovando también, digamos, un poco temática social, temática de todo tipo, entre los temas que tratan, ¿no? Y hay infinidad de festivales, infinidad de actuaciones, pero para daros una idea, os puedo decir que hay un campeonato de Euskal Herria, hay campeonatos provinciales y luego el campeonato de Euskal Herria, reúnen a miles y miles de personas. Las últimas finales se han desarrollado en el BEC, con más de 20.000 personas directamente y con más de 100.000 personas siguiendo durante mañana y tarde esta actividad por medio de la televisión. En este momento hay escuelas de versolaris alrededor de todo el país y es una de las actividades, digamos, en torno al euskera que más aceptación y más expectación crean. Y al final lo que vemos es una persona de pie, delante de un micrófono, a capela y cantando en torno a un tema. Digamos que desde un punto de vista de una persona que lo puede ver de fuera, puede decir, pero esto atrae, y no es que atraiga, es que es un imán cultural en este momento. Es que tal como lo estás describiendo parece algo así como un concurso de rap improvisado, ¿no? Solo que Sí, cambiando el tono. Sí, eso es. Sería, y luego existen también estos concursos en México. Ahora no me vendrás cómo se llaman, pero... Perdona, por lo que tengo entendido, estos concursos empezaron hace casi 100 años, ¿no? Sí. A ver, no son solo concursos, ¿eh? Luego hay festivales de versolaris. Es decir, por ejemplo, aquí, en la localidad donde yo vivo, en Tolosa, pues todos los años se realiza 1 o 2 festivales de versolaris. Normalmente vienen 6 versolaris, un presentador, que es la persona que pone los temas. En el cine, y antes de la pandemia, 900 personas. Normalmente es un cine con un aforo de 900 personas y ese aforo se llena, pero se llena con días anteriores ya, la gente ya ha comprado las entradas. Esto lo que me maravilla es que es imposible que seamos los únicos a los que una lengua así les haya fascinado. Es cierto que Bonaparte era un estudioso del idioma del euskera, de los dialectos, el mismo. Bueno, aquí al principio he comentado que un poco el exotismo del euskera, que a nosotros no nos gusta excesivamente tampoco, pero tiene una parte buena, y es que ha maravillado y ha encandilado a muchas personas alrededor del mundo, una de las cuales fue Luis Lucián Bonaparte, que era sobrino de Napoleón Bonaparte, y una de sus grandes pasiones era la lingüística y fue un gran estudioso de los dialectos que existían. De hecho, hay un mapa que lo diseñó él, que es el mapa de los dialectos del euskera. Es el primer mapa que se realizó en torno a los dialectos del euskera, y para realizar este mapa lo que hizo fue contactar con hablantes y personas que le iban informando de cómo se hablaban estos dialectos y les iba pasando material, por ejemplo, pues, oraciones, etcétera, para que las transcribiesen en sus dialectos. Entonces tenemos
un material ingente que si no se hubiese perdido. Incluso tenemos material de gran valor de dialectos que ya han desaparecido. El mapa que hizo Bonaparte es del año 1863, la Carta de las 7 Provincias Vascas se llama, y entonces, por ejemplo, el euskera roncalés se hablaba, y el euskera salacenco también se hablaban, y esos euskeras ya se han perdido. Incluso el euskera que se hablaba más al sur de Pamplona, que él todavía lo recogió, y hoy en día ya se ha perdido. Y si no hubiese sido por Bonaparte, pues mucha parte de ese material no lo conoceríamos en ese momento. Y bueno, y como Bonaparte, pues ha habido muchos estudiosos que han venido de otras partes del mundo. Bueno, ahí está Humboldt también, que realizó varios viajes y bueno, escribió sobre el tema. Y luego, pues, personajes como Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo tiene unas frases muy bonitas con respecto al euskera, y él decía que, bueno, para los vascos el euskera es como su lengua, es como una patria, decía, ¿no? Y si le hablas, verás que cambia su cara y que se abre de otra manera, etcétera, etcétera. Es muy interesante, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando los primeros, no diría turistas, sino viajeros, llegaban desde el Reino Unido a España, y no solo a España, también a Portugal. Y al final, en sus trayectos, tenían contacto con hablantes del idioma euskera. ¿Cómo analizaban esa lengua? Hay un libro que se llama La Biblia en España, de George Borrow, que lo tradujo a hazaña al español. Y él incluso encuentra un ayudante que hablaba euskera y describe el euskera como, si no me falla la memoria, estoy tirando de memoria, pero un idioma que estaba a medio camino del tártaro y del indoeuropeo, porque entonces el conocimiento que había hace prácticamente 180, 190 años de la lingüística era mucho más limitado que en la actualidad. Uh-huh. Pero sin embargo, esa visión que daban los primeros viajeros era muy interesante y ya se encontraban en algunos casos fascinados por ello, porque el mismo George Borrow, que se jactaba de hablar muchos idiomas, intenta aprender un poco de euskera. Y esto me gustaría ya pasar a la última pregunta. ¿Qué retos hay hoy en día? ¿Qué retos tiene el euskera para poder pervivir? Porque algo que es un tesoro lingüístico debería continuar existiendo. Bueno, pues el primer reto es asegurar el futuro, ¿no? No podemos olvidar que la UNESCO ya ha alertado, digamos, de que este siglo es posible que prácticamente desaparezcan la mitad de las lenguas existentes, ¿no? El euskera no está en ese peligro inminente, diríamos, pero en la lista de la UNESCO, digamos que está también está en un riesgo leve, pero es una de las lenguas que están en riesgo, ¿no? Creo que uno de los retos para poder asegurar ese futuro, y dentro de lo que serían los objetivos de la comunidad lingüística, Euskaldun, digamos, en este caso, no es solo sobrevivir, sino nuestro objetivo es vivir normalmente en una lengua que tenga asegurado su futuro y que tenga asegurada su permanencia, ¿no? Claro, para eso, lo primero que se debe asegurar, digamos, es la generalización del conocimiento del euskera. Esto es básico. Es decir, luego cada persona puede optar por la lengua que quiera, pero para que una lengua pueda ser utilizada, una necesidad básica es que las personas que forman parte de esos grupos la entiendan. Por lo cual creo, y esto lo hemos comentado más de una vez, es la convivencia dentro de lo que es el futuro de convivencia social que queremos para este país, y creo que entra también lo que sería la convivencia lingüística. Y dentro de la convivencia lingüística, digamos que una cuestión básica sería la de respetar la lengua de las personas que tenemos al lado y no imponer las lenguas de cada uno, para lo cual es importantísimo
que las personas que vivan en esta sociedad tengan un conocimiento básico del euskera, por lo menos llegar a entenderlo. Con lo cual, digamos, la posibilidad de utilizar el euskera sería general para todas aquellas que quisiesen, para lo cual es importante también que en la educación se asegure que los niños y niñas, al terminar lo que sería la educación obligatoria, puedan expresarse normalmente también en euskera, ¿no? Y creo que luego, para que el euskera pueda desarrollarse, pueda vivir con normalidad y pueda asegurar su futuro, necesitamos eso, conseguir que la transmisión idiomática se cumpla y conseguir que se aumente el euskera en todos los ámbitos de la vida social y que usar el euskera en cualquier ámbito de la vida social sea posible. Para ello es imprescindible también seguir dando pasos en políticas lingüísticas y crear espacios y ámbitos donde el uso del euskera sea normal. Creo también que el preservar la diversidad lingüística y cultural a nivel mundial es un tema que va a la par de la defensa de la biodiversidad, de la defensa del clima, etcétera, porque creo, y lo creo sinceramente, que la homogeneización y la pérdida de la diversidad son un peligro para el futuro de nuestro planeta y para la convivencia dentro de nuestro planeta. Y yo ahí interpretaría el mito de Babel desde una visión que hasta ahora creo que se ha interpretado pocas veces. Hay autores que la han hecho así, y es que si se multiplicaron los idiomas en el mundo fue precisamente para que la relación entre las personas, esa diversidad, fuese, digamos, un modo de vida. Bueno, pues estamos en ello y esperemos que bueno, las generaciones venideras también pues sigan en esta labor. Hay una frase en euskera que es katea ez da eten, la cadena no se ha roto, y es en ello, en lo que estamos. Bueno, Quique, ¿cómo te pueden contactar los oyentes que tengan alguna duda o que estén interesados en el idioma, en el euskera? Bueno, pues quizás la forma más fácil sería contactar por Twitter, que sería @kikamonarriz. Y bueno, hay normalmente tuiteo en euskera, pero también en otros idiomas sobre temas relacionados normalmente con el euskera o con temas que atañen a las diversas lenguas del mundo. Entonces, bueno, creo que si os interesa, pues ahí, y bueno, cualquier pregunta también pues la podemos comentar desde ahí. Hemos empezado el programa hablando de la caza de ballenas, de cómo los marineros iban desperdigando por sus relaciones, no solo la economía, no solo la lengua, las palabras, sino la forma en que cambiaban el mundo. Cómo el aceite de ballena fue algo que resultaba determinante durante años para el funcionamiento de la maquinaria, para las plantaciones en Latinoamérica, para muchísimas otras cuestiones, convertían el sector en algo fundamental. Eso no solo se tradujo en las 6.000 personas que estaban trabajando a las órdenes de estos conglomerados de personas de origen vasco. También se ve en la diáspora en personas como José Antonio Bencoechea, que se trasladó desde el País Vasco, desde Bedarona a Idaho. En Idaho se convirtió en el propietario de más de 10.000 ovejas y del primer hotel de lujo del medio oeste americano, hasta el punto de que fue una de las primeras personas que tuvo un coche en todos Estados Unidos. Cuando le preguntaban, ¿tú qué sabes de coches? Tú que eres uno de los pocos personas que tienes un coche, ¿cuál es un buen coche? Solía decir que un buen coche es siempre uno que sea nuevo. Si uno quiere conocer esa historia y esa narrativa que no se ha contado
como la narrativa de la vuelta al mundo, en la que el Kano fue fundamental y que el impacto fue macrohistórico. Macrohistórico. Nunca se ha contado bien lo que significó esa expedición y el impacto que tuvo en la época. Para todo eso también es necesario saber y conocer sobre la cultura y la lengua de esas gentes. Así que, al menos por mi parte, Enrique, espero que el vasco el euskera goce de excelente salud y que pueda mantenerse tantos años como al menos lleva existiendo. Muchísimas gracias. Pues eskerrik asko, zuei, eta hurren arte. Gracias también a todos los oyentes. Hasta el siguiente programa.